Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este tercer vídeo del primer tema vamos a finalizar el estudio inicial de las estructuras de datos básicas centrándonos en los árboles. Árboles generales, árboles binarios y árboles de búsqueda binaria o árboles binarios de búsqueda. Vamos a ver qué son los árboles. En primer lugar, pues nos volvemos a situar en nuestro mapa de tipos abstractos de datos y estamos ya en esta sección, ¿de acuerdo? Todos los árboles también a su misma vez van a ser colecciones. Bien, primero vamos a ver cuál es la diferencia entre las estructuras lineales y las estructuras jerárquicas. Las estructuras lineales, todo elemento, salvo el primero, tienen un único predecesor y todos los elementos, salvo el último, tienen un único sucesor. Es decir, si nos situamos en el primer elemento, solo hay un posible recorrido para recorrer todos y cada uno de los elementos de la estructura y sería lineal, secuencia, una secuencia. Esto ya lo hemos visto en las secuencias, las listas, pilas y colas. En las estructuras jerárquicas, la diferencia es que cualquier elemento puede tener varios predecesores o varios sucesores. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué dos grandes familias de estructuras jerárquicas hay? Bueno, pues estarían los árboles, que son un caso particular de los grafos y de los cuales vamos a tratar en esta asignatura, en Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. Y luego estarían los grafos, que serían una generalización de los árboles, que se tratarán en la asignatura continuación, que sería Programación y Estructura de Datos Avanzadas. ¿Qué es un árbol? Pues un árbol es una estructura jerárquica en la que cada elemento puede preceder a ningún otro, a uno o a más de uno. El predecesor de cualquier elemento se va a denominar padre del elemento. El sucesor, cualquiera de los sucesores de un elemento, se vaya a denominar hijo. Y lo importante en los árboles es que todo elemento es precedido por uno y uno solo. Es decir, todo elemento tiene un único padre, salvo la raíz. La raíz es un elemento especial que no tiene padres. ¿De acuerdo? Bien, si un elemento no tiene padres, es la raíz. Y si un elemento no tiene hijos, pues es la hoja. Vamos a pensar en el símil de un árbol real, que estaría la raíz en el suelo e iría subiendo el tronco, se iría bifurcando todas las ramas y al final del todo son las hojas. Bien, pues los árboles como estructura de datos se representan al revés. La raíz estaría arriba y se iría bifurcando hacia abajo y abajo lo que estarían serían las hojas. También es importante ver que el hijo de un árbol a su vez puede ser visto como un árbol. Es decir, no solamente el nodo hijo de otro nodo, sino un árbol entero. Cualquiera de los hijos que tenga ese árbol, cualquiera de los hijos de la raíz, a su vez, ese nodo sería raíz de otro árbol. ¿De acuerdo? Entonces, todo hijo de un árbol va a ser también un árbol. Y se denominan subárbol. Otras definiciones interesantes. Bueno, pues tendríamos la anchura o fan-out, que sería el máximo número de hijos para un nodo cualquiera del árbol. Los árboles generales tendrían un fan-out no acotado, es decir, podríamos tener 100.000 hijos, por ejemplo, sin problema alguno. Mientras que los árboles binarios, el fan-out máximo es 2. Es decir, en un árbol binario podríamos tener como máximo 2 hijos en cada nodo. Como máximo, pero nada nos impide que todos los nodos tengan un único hijo. Nada lo impide. Eso sería también un árbol binario. La distancia entre dos elementos, la distancia entre dos nodos, pues sería el número mínimo de saltos, puesto así entre comillas, de un elemento a otro. Es decir, si nosotros tenemos un nodo y tenemos el hijo de un nodo, pues hay que saltar del nodo a su hijo. ¿Cuántas veces se salta? Una vez. Bien, pues esa sería la distancia. Entonces, la altura del árbol va a ser la distancia máxima de la raíz a cualquiera de las hojas. ¿De acuerdo? Si un árbol es una hoja, pues ¿cuál sería la distancia máxima de su raíz a la hoja? 0. Vale. ¿Y qué es el nivel? Pues el nivel es el conjunto de nodos de un árbol que tienen la misma altura. Bien, ahora un par de preguntas que si queréis podéis parar el vídeo y dar respuesta. ¿Cómo se llamaría una colección de árboles? ¿Y podría existir un árbol sin nodos? Bien, pues con respecto a la primera pregunta,
pues si hemos estado haciendo símiles con los árboles de las raíces, las hojas, etcétera, pues una colección de árboles se llama bosque. Y con respecto a la segunda, pues sí, puede existir un árbol sin nodos, que sería un árbol vacío. Ahora, pensad, ¿cuál sería la altura de un árbol vacío? Si la altura de un árbol hoja es 0, la altura de un árbol vacío tendría que ser menor que 0. La altura sería -1. Vamos a ver las definiciones que hemos presentado aplicadas a este caso. Pues en este caso, nuestro árbol tendría como raíz A. ¿Por qué? Porque este es el único elemento que no tiene aquí ningún padre. Mientras que C, E y N serían las hojas. La altura del árbol, bueno, pues la altura del árbol sería 1, 2 y 3. La altura de todas las hojas es la misma, pues la altura del árbol es 3. El fan out, bueno, pues el nodo J y el nodo D tienen 1 y 2 hijos, ¿veis? 1 y 2 hijos. Pues con un fan out de 2. Esto podría ser representado mediante un árbol binario sin ningún problema. ¿Qué otras definiciones tenemos? Bueno, pues tenemos los niveles. Tendríamos aquí el nivel 0, que tendría la A, el nivel 1, que tendría la J, el nivel 2, que tendría la D y la L, y el nivel 3, que tendría la C, la E y la N. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir un poco más. ¿Qué operaciones nos van a hacer falta en un árbol? Bueno, pues en cualquier tipo de árbol podremos obtener el elemento que hay en la raíz. Es decir, aquí, ¿cuál es el elemento de la raíz? A. Bien, pues entonces esa operación nos devolvería la A. Obtener el número de hijos, a su vez, que son árboles del árbol, comprobar si el árbol es una hoja o no, obtener su fan out, la altura y un iterador para recorrerlo según el recorrido elegido. Ahora vamos a ver qué tipos de recorridos tendríamos. Y si alguno ha pensado y dice, bueno, ¿y cómo voy metiendo elementos en el árbol? ¿Cómo accedo a los hijos? ¿Cómo los modifico? Bueno, pues eso lo vamos a delegar en los 3 tipos de árboles que tenemos. ¿Por qué? Porque la forma de acceder, modificar e insertar hijos va a ser diferente en los árboles generales, va a ser diferente en los árboles binarios y va a ser muy diferente en los árboles de búsqueda binaria. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Vale, ¿de acuerdo? Así que estas son las operaciones que se pueden hacer en cualquier árbol, con independencia de su tipo. Obtener la raíz, cuántos hijos tiene, es una hoja, cuál es el fan out, cuál es su altura y obtener un iterador según el recorrido que hayamos elegido. Obviamente, en una secuencia solo tenías un hijo, solo tenías un recorrido. En un árbol tienes varios hijos, tienes varios recorridos. Los recorridos se agrupan en 2 grandes familias. Tendríamos primero los recorridos en profundidad. Los recorridos en profundidad son básicamente recursivos. Os recuerdo que en el siguiente tema vamos a tratar con más detenimiento la recursividad. Y lo que consisten es que es bajar al primer hijo y recorrerlo en profundidad. ¿Veis? Aquí está la recursividad. ¿Veis? Se recorre en profundidad para hacer el recorrido en profundidad. Bien. Se baja al segundo, se baja al tercero, etcétera, y se baja al último hijo y se recorre en profundidad. La pregunta es, ¿cuándo visitamos la raíz? Bueno, pues si la visitamos antes de visitar cualquiera de los hijos, la estamos visitando previamente, preorden. Y si la visitamos después de visitar todos sus hijos, la estamos visitando con posterioridad, postorden. ¿De acuerdo? Antes de visitar los hijos, preorden. Después de visitar los hijos, postorden. ¿Cuáles serían los recorridos en profundidad, tanto en preorden como en posorden de este árbol? Bueno, pues el recorrido en preorden, pues empezaríamos con la A, luego bajaríamos al hijo, sería J, su raíz, bajaríamos al primer hijo, que sería el que empieza con la D, el primer hijo, que sería con la C, subiríamos hacia arriba, iríamos al segundo hijo de la D, que sería E, subiríamos hacia arriba, D no tiene más hijos, subiríamos hacia arriba, el siguiente hijo de J empieza con L y el siguiente hijo de L empieza con N y subiríamos hacia arriba y ya habríamos terminado porque ni L, ni J, ni A tienen más hijos. Es decir, el recorrido en preorden sería A, J, D, C, E,
L, N. Ahora vamos a ver el recorrido en postorden. El recorrido en postorden empezaríamos, estamos en la A, pero tenemos que recorrer todos sus hijos primero. Bien, bajamos a la J, pero tenemos que recorrer todos sus hijos primeros. Vale, pues el primero sería este de la D, pero tenemos que recorrer sus hijos primero. Vale, bueno, pues el de la C. Pero tenemos que recorrer sus hijos primero. Ah, pero es que no tiene, porque es una hoja. Vale, entonces visitamos ya su raíz C. Subimos hacia la D, seguimos recorriendo sus hijos. E, como ya no hay más hijos, visitamos la raíz D. Nos vamos a la J, todavía tiene hijos que recorrer, nos bajaríamos a la L, que tiene hijos. Entonces N, L, J y A. Es decir, estaríamos aquí, pero no podemos visitar todavía la raíz, no podemos visitar la raíz, no podemos visitar la raíz, no podemos visitar la raíz, pero como no hay hijos, ya volvemos y la visitamos. Aquí pasa lo mismo. Como ya hemos visitado sus dos hijos, ya este lo podemos visitar. Subiríamos otra vez aquí, que todavía tenemos hijos. Bajaríamos aquí, no podemos todavía visitarlo. Aquí exactamente lo mismo que en C y E. Visitamos la N, visitamos la L porque hemos visitado todos sus hijos. Visitamos la J porque hemos visitado todos sus hijos. Y visitamos la A porque hemos visitado todos sus hijos. Bien. La otra gran familia de recorridos sería en anchura. La idea es, primero visitaríamos la raíz, luego visitaríamos los hijos de la raíz, en orden, luego los nietos, es decir, los hijos de la raíz, en orden, los hijos de los hijos de los hijos de la raíz, es decir, por niveles. Nivel 0, nivel 1, nivel 2 y así sucesivamente hasta el último nivel del árbol. Bien, este tipo de recorridos necesitan de una estructura adicional, que como veremos en el tema 6 será una cola, y el problema es que consumen mucha memoria. Son necesarios en algunas ocasiones, pero hay que tener esto en cuenta. Primero, que requieren esa estructura adicional y que consumen muchísima memoria. En algunos casos será incluso intratable. Vamos a ver el recorrido en anchura de este árbol. Bueno, pues empezaríamos con el nivel 0 a el nivel 1 J, el nivel 2 D, L y el nivel 3 C, E y N. ¿De acuerdo? Ese sería el recorrido en anchura de este árbol. Bien, pues una vez visto qué son los árboles, las definiciones y los diferentes tipos de recorrido, pues vamos a ver cuál sería nuestro interfaz. Bien, pues aquí lo tenemos. Básicamente, árboles que contienen elementos de tipo E que extiende a colección. Vale. Obtener el elemento situado en la raíz del árbol, pues getRoot precondición, pues el árbol no es vacío, porque si el árbol es vacío y intentamos obtener el elemento que está en la raíz, si no hay nada, pues podemos provocar un error. Entonces sería culpa nuestra, ¿por qué? Porque no estamos siguiendo la indicación de la precondición. Decidir si el árbol es una hoja, es decir, que no tiene hijos, pues sería isLeaf. isLeaf nos va a devolver true si solamente si el árbol es no vacío y no tiene hijos. Bien. GetNumChildren, pues obtener el número de hijos del árbol. GetFanout, pues obtener el número máximo de hijos que tiene cualquier nodo del árbol, es decir, el fanout del árbol. GetHeight, nos devuelve la altura del árbol, la distancia máxima desde la raíz a cualquiera de las hojas del árbol. Y por último, Iterator nos devuelve un iterador de tipo E, es decir, un iterador de elementos de tipo E, y le pasamos un parámetro, sería mode, que será el tipo de recorrido indicado por los valores enumerados que estarán definidos en cada tag concreto. Por eso es objeto, por eso es un objeto. No sabemos de qué tipo será. Lo que sí sabemos es que eso lo vamos a delegar en cada uno de los tags. ¿De acuerdo? Vamos a verlo ahora mismo con los árboles generales. Nosotros estamos aquí. Los árboles generales son a su vez árboles y son a su vez colecciones. Los árboles generales lo que tienes es que el número de hijos no está acotado. Es decir, puede ser 0.
Entonces, ¿qué operaciones nos hacen falta? Bueno, pues como los árboles, así en abstracto, no nos permitían modificar la raíz, pues ahora sí debemos permitirlo, ¿vale? Los árboles generales sí puedes modificar la raíz del árbol, puedes obtener todos los hijos, o uno de ellos en concreto, puedes insertar un hijo en la posición en la que tú quieras insertarlo, o eliminar un hijo concreto que existiese en el árbol. Vamos a ver el interfaz. El interfaz, bueno, pues sería árboles generales. Los árboles generales de elementos de tipo E extienden a los árboles de elementos de tipo E. En primer lugar, pues, ¿qué tipos de recorridos se ofrecen por los árboles generales? Pues vamos a ofrecer los tres de los que habíamos hablado. El recorrido en preorden, el recorrido en postorden y el recorrido en anchura. Es decir, cuando nosotros queramos hacer un iterador de un árbol general, le tendremos que decir, pues mira, queremos que ese iterador me lo recorras en preorden, o en posorden, o en anchura. Pues le tendremos que pasar uno de estos tres valores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Modificar la raíz del árbol? Si nosotros, para obtener la raíz del árbol, era getRoot, pues modificarla será setRoot. Obtener los hijos del árbol. Fijaos, ¿por qué esto no lo habíamos delegado en árboles? Bueno, pues porque la lista de hijos del árbol, en el orden en el que estén almacenados, varía mucho si es un árbol general o es un árbol binario. En un árbol binario tenemos dos. En un árbol general, pues podemos tener cualquier número, incluso 0. Bueno, pues eso es perfecto para devolverlo en forma de lista. Entonces nosotros, getChildren nos devuelve una lista de árboles generales, que serán todos los hijos. Ojo, un inciso y un inciso importante. El hecho de que nosotros estemos diciendo que vamos a devolver esos hijos en forma de lista, no implica que esos hijos se deban almacenar en forma de lista. Se pueden almacenar de cualquier forma, de cualquier manera. Y esa forma de almacenarla dependerá del tipo de datos, es decir, de la clase que implemente esta interfaz. Luego, esa clase conocerá cuál es la forma en la que se han almacenado los hijos, es decir, conocerá la estructura de datos que hemos utilizado para almacenar los hijos y, en caso necesario, la tendrá que convertir en una lista. ¿De acuerdo? Eso no significa, esto, que nosotros lo devolvamos en forma de lista, no significa que se deban obligatoriamente almacenar en forma de lista. ¿De acuerdo? Solamente es la forma en la que desde el exterior se va a acceder a ellos. Bien, si desde el exterior vamos a acceder a ellos en forma de lista, bueno, pues getChild, le pasaremos un entero que será la posición será como mínimo la primera y como máximo la última, debe existir ese hijo. Fijaos que es una analogía con respecto a las operaciones que teníamos en la lista. getChildren nos devolvería la lista entera, getChild nos devolvería un elemento de esa lista, addChild en una posición determinada y un árbol general cualquiera, pues nos lo insertaría en una posición determinada. Y la posición, pues igual que las listas, tiene que ser como mínimo la primera y como máximo el tamaño, el número de hijos, más 1. ¿Ves? Si la posición es la última más 1, pues se añade como último hijo. Exactamente igual que las listas. Y removeChild, le pasamos una posición que obviamente debe existir entre el primero y el último. Esta posición debe de estar entre el primero y el último y se eliminaría ese hijo. Fijaos, getChildren nos devolvería la lista, getChild nos devolvería una posición de la lista, addChild insertaría ese árbol en una posición de esa lista y removeChild nos eliminaría ese árbol en esa posición de esa lista. Nuevamente lo repito, el hecho de que nosotros desde fuera lo estemos considerando como una lista, que nosotros lo pensemos como una lista, no implica que luego dentro se tenga obligatoriamente que almacenar con una lista. ¿Que será deseable hacerlo? Sí, pero ¿que será obligatorio? No. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Desde fuera, cómo lo vemos nosotros, desde dentro, cómo nos maneja el tipo de datos
es decir, la clase que implementa el interfaz. Vamos a ver ahora los árboles binarios. Estaríamos en esta posición. Árbol binario es un árbol que a su vez es una colección. Lo importante es que el número de hijos está acotado, máximo 2. Y normalmente se trabaja con ellos como el hijo izquierdo, estaríamos hablando de nuestra raíz, el hijo izquierdo sería todo esto de aquí y el hijo derecho sería todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué operaciones nos van a hacer falta? Pues modificar la raíz, igual que en los árboles generales, y acceder, modificar y eliminar cualquiera de los hijos. Bueno. El problema, la diferencia es que ahora tenemos un recorrido en profundidad más. ¿Cuándo visitamos la raíz? Pues antes de visitar a los hijos, pues la podríamos visitar en preorden, como antes. Después de visitar todos los hijos, pues en posorden. Pero ahora tenemos exactamente 2 hijos. Puede ser que uno no exista, pero si nosotros visitamos la raíz tras visitar el hijo izquierdo, y antes de visitar el hijo derecho, eso se llama in-orden o directamente orden. O sea, in-orden es en orden, ¿de acuerdo? El recorrido en anchura, bueno, pues podemos recorrer los nodos de izquierda a derecha, es decir, primero considerar los hijos izquierdos y luego los hijos derechos, o recorrer los nodos de derecha a izquierda, es decir, primero considerar los hijos derechos y luego los hijos izquierdos, ¿vale? ¿El recorrido en inorden? Bueno, pues el recorrido en inorden, fijaos, tendríamos la A y visitaríamos su hijo izquierdo. Su hijo izquierdo aquí está vacío. Bueno, pues como está vacío ya lo hemos visitado. Vale, luego pondríamos la raíz A. Luego visitaríamos el hijo derecho, que sería este de aquí. Entonces, el hijo izquierdo ya de este árbol sería este de aquí. Y el hijo izquierdo de este árbol, bueno, sería este de aquí. Tendríamos la C, ya podríamos visitar la raíz, que sería la D, visitaríamos el hijo izquierdo, que sería la E, con esto ya hemos visitado el hijo izquierdo de J, así que podemos visitar la J. Visitaríamos la L, su hijo izquierdo es vacío, pues visitaríamos la L y luego visitaríamos la N. ¡Uy! A, C, D, E, J, L, N. Están en orden. Resulta que este árbol es un árbol binario, pero también es un árbol de búsqueda binaria, como vamos a ver a continuación. Y el recorrido en inorden nos devuelve los elementos ordenados. ¿De acuerdo? El recorrido en anchura, pues sería el mismo que vimos antes, pero en el recorrido en anchura de derecha a izquierda, pues ahora recorreríamos así. Primero la A, luego la J, luego la L y la D, en ese orden, L, D, y luego la N, E, C. N, E y C. ¿Vale? Bueno, pues estos 2 recorridos son propios también de los árboles binarios. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la interfaz de un árbol binario? Bueno, pues lo primero, pues el enumerado que nos dice qué tipos de iteradores podemos ofrecer, qué modos de iteración. Modo en preorden, en posorden, en anchura, en orden, en inorden o en anchura de derecha a izquierda. Modificar la raíz, pues lo mismo, setRoot. Obtener el hijo izquierdo, getLeftChild, modificar el hijo izquierdo, bueno, pues como precondición no debe de ser vacío, porque no podríamos añadir un hijo si el árbol fuese vacío, si no hubiera nada en la raíz. Entonces, setLeftChild, y ojo, si había algo antes, lo que hubiera se pierde. Lo que hubiera se pierde. Y esto es muy importante para lo que va a venir a continuación. Eliminar el hijo izquierdo, pues remove left child. Y lo mismo para hijos derechos. Exactamente igual. Obtener el hijo derecho, get right child. Modificar el hijo derecho, set right child. Eliminar el hijo derecho, remove right child. Ya está. Con set right child y con set left child tenemos que tener en cuenta que el árbol no debe ser vacío y que lo que hubiera antes se pierde, se ha perdido completamente. ¿De acuerdo?
Por último, vamos a ver los árboles de búsqueda binaria. Estaríamos en esta posición y ya estaríamos acabando nuestro recorrido por el mapa de tipos abstractos. Los árboles de búsqueda binaria son árboles binarios que están especializados para realizar búsquedas. ¿Pero qué tipo de búsquedas? Pues las búsquedas binarias. Las búsquedas binarias asumen que los datos que se están almacenando en la estructura de árbol binario están ordenados, con lo cual esos datos tienen que poderse ordenar. Eso es el primer requisito. Nosotros tenemos que poder decir, este dato es mayor que este es menor que este es igual a este. ¿De acuerdo? Bien, pues los datos están ordenados. Y esto es importante. Todos los elementos que sean mayores que está contenido en la raíz del árbol tienen que estar en un hijo. Y todos los elementos que sean menores que el elemento contenido en la raíz del árbol tienen que estar en el otro hijo. Pero yo no estoy diciendo que los mayores estén en el hijo derecho y los menores estén en el hijo izquierdo. Esto es un error que se comete mucho en los exámenes y es asumir que ese orden es un orden creciente. No tiene por qué. Los árboles de búsqueda binaria y la búsqueda binaria en general asume que todos los elementos están ordenados, pero no importa que estén ordenados de menor a mayor o que estén ordenados de mayor a menor, siempre que podamos saberlo. Es decir, todos los elementos mayores que el de la raíz estarán agrupados en un hijo y todos los elementos menores en el otro hijo. Y además esto se tiene que cumplir para todos los subárboles, es decir, el hijo que contenga los elementos mayores también es un árbol. Y entonces en la raíz tendrá un elemento y todos los elementos que sean mayores que ese estarán en uno de los hijos y los elementos menores en el otro. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se busca la búsqueda binaria? Pues igual. Si el elemento es igual que la raíz, lo hemos encontrado. Si es mayor que la raíz, buscar en el hijo que contenga los elementos mayores. Y si es menor, buscar en el hijo que contenga los elementos menores. Y recursivamente realizamos esta búsqueda. En el tema 3 vamos a ver que esta búsqueda es mucho mejor, mucho más rápida que una búsqueda en una estructura lineal, incluso ordenada. Esta búsqueda es muchísimo más rápida. ¿De acuerdo? Por eso es interesante este tipo de árboles. El problema es que si nosotros tenemos un árbol optimizado para la búsqueda binaria, en el cual los elementos están ordenados, si podemos modificar el árbol desde fuera, entre comillas, si el API, es decir, si el tipo abstracto de datos nos permite modificar la estructura de dentro, es decir, modificar el elemento de la raíz, o modificar el hijo izquierdo, o modificar el hijo derecho, el problema es que podemos perder la propiedad de orden. Entonces, eso significa que si lo permitimos, tendríamos nosotros, los que lo hacemos, los que modificamos el árbol, tendríamos que asegurar que esa propiedad se seguiría cumpliendo. Bueno, pues eso es tan costoso como todo lo que tenemos que hacer. Es decir, la solución es no permitir modificar el árbol desde fuera. Delegar las modificaciones del árbol a operaciones internas y solo permitir añadir y eliminar elementos. Y que sea el propio árbol, que sea el propio tipo de datos, es decir, la clase que implemente el interfaz, es la que debe de asegurarse que los elementos se añadan y se eliminen conservando el orden del árbol. ¿De acuerdo? Obviamente, como he dicho antes, si un árbol binario de búsqueda puede estar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, pues podremos consultar en qué orden se almacenan los elementos. Bueno, pues esas son las operaciones que vamos a permitir. Añadir un elemento, eliminarlo y consultar en qué orden se almacena. Bueno, obviamente, si no podemos modificar el árbol desde fuera, ¿qué tipo de recorridos vamos a necesitar? Pues aquí dos recorridos. El recorrido directo, es decir, en el orden en el que se han almacenado. Si se han almacenado en orden ascendente, pues el recorrido directo será en orden ascendente y viceversa. Y el recorrido inverso, ¿de acuerdo? El recorrido directo, pues en el mismo orden en el que el enumerado de aquí nos diga cómo está almacenado el árbol, y el recorrido inverso, pues el recorrido contrario. Añadir un elemento,
Pues añadir un elemento que no esté contenido previamente en el árbol. Pues previamente el elemento no está contenido en el árbol y con posterioridad, pues sí. Pues eso es lo que dice la precondición y la poscondición de add. Lo mismo, pero al revés con remove, eliminar un elemento que está contenido en el árbol. Antes estaba contenido y después no. Y devolver el orden de almacenamiento de los elementos en el árbol. Pues getOrder. Dame el orden en el que los elementos se almacenan en el árbol. Pero yo delego en el tipo de datos, es decir, en la implementación concreta de los árboles binarios de búsqueda, delego que se conserve la propiedad de que el árbol está ordenado. Es decir, de que todos los elementos menores que la raíz estén en uno de los subárboles, que va a depender de si el orden es ascendente, pues estarán en el subárbol izquierdo, y si el orden es descendente, estarán en el subárbol derecho, y que todos los elementos mayores pues estén en el otro árbol. De forma que yo pueda realizar una búsqueda binaria que, como veremos, es mucho más rápida, mucho más eficiente que las búsquedas en estructuras lineales, aunque estén ordenadas. Bien, pues con esto hemos terminado este tercer vídeo, que es un poquito más largo, un poquito más denso. Y con esto también, con este vídeo, hemos terminado el tema 1. ¿De acuerdo? Bien, pues en los foros podremos comentar todas las dudas que tengáis sobre estos vídeos y sugeriros alguna serie de ejercicios para que penséis sobre las estructuras de datos básicas que vamos a trabajar en la asignatura. Un saludo.